La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Estimada magíster, nosotros somos del grupo 3 y le vamos a hablar sobre los temas más importantes de contextos y problemas de la educación básica de la unidad 1 y 2. El objetivo de los temas sería describir la estructura y principios de la educación en Ecuador, enfatizando su enfoque exclusivo, integral y orientado al desarrollo de ciudadanos responsables. También aborda los enfoques pedagógicos y los elementos claves en el contexto educativo, así como la importancia de la protección y el apoyo a los estudiantes. Además, se mencionan los sujetos y agentes involucrados en el proceso educativo. Definición de educación, las clases y tipos de educación. La definición de educación es el proceso de aprender cosas importantes para la vida, como conocimientos, habilidades y valores. En la etimología del término educación, viene del latín educatio, que significa crianza, y de educo, que significa entreno o guío básicamente, se refiere a guiar y desarrollar las capacidades de una persona. En clases de educación tenemos la natural, que ocurre de manera espontánea y sin organización. La intencional, que es planificada y organizada. La formativa, que es basada en conocimientos y relaciones afectivas. La informativa, que es académica y objetiva. La individual, que es para una sola persona. La colectiva, que es para varias personas al mismo tiempo. La común, que se da en escuelas para todos los estudiantes. La especial para estudiantes con necesidades especiales. La general sin un objetivo específico de trabajo. La profesional para prepararse para un trabajo. Cultural, transmisión de conocimientos históricos. La integral, formación completa del individuo. También tenemos los tipos de educación. En este artículo de los distintos tipos de educación tenemos según el contexto. En la educación se imparte puede ser formal, no formal e informal. La educación formal es la educación reglada, se imparte en centros educativos y presenta tres características. Está regulada, es intencional y está planificada. La educación no formal es un tipo de educación que es intencional y organizada, pero está fuera del ámbito formal. La educación informal se da sin ninguna intención y ocurre a lo largo de la vida. También tenemos según la edad y el nivel educativo. La educación formal sigue siendo una serie de etapas que hay que ir superando progresivamente. También tenemos la educación infantil, que no es obligatoria y va de los 0 años a 6 años. También se conoce como preescolar y ocurre cuando los niños ocurren a la guardería o al parvulario. También tenemos la educación primaria, que va desde los 6 hasta los 12 años. La educación secundaria, que va desde los 12 hasta los 16 años y es de carácter obligatorio. La educación media superior, que es post-obligatoria e incluye el bachillerato y la formación profesional de grado medio. La educación superior. Esta etapa representa la formación profesional de grado superior y los estudios universitarios. También tenemos la educación post-universitaria. Esta etapa comprende la formación que se lleva a cabo después de la universidad. Incluye posgrados, máster y doctorados. Según el formato, tenemos la educación online, a distancia. La educación online o en línea ha ganado terreno en los últimos años porque es una alternativa cómoda para aquellas personas que no disponen de mucho tiempo o viven lejos de lugares donde se imparten clases. También tenemos la educación presencial. Se imparte en aulas, suele ser obligatoria la asistencia. Como decir, este es el formato clásico de la educación. También tenemos la educación semipresencial, que combina los dos tipos de educación que vimos anteriormente. Por tanto, además las clases pueden ser presenciales como en línea. También tenemos los tipos según el contenido, que es la educación física. La educación física es un tipo de educación que se centra en educar a las personas en cómo, cuándo y por qué es necesario realizar actividad física. La educación emocional. Este tipo de educación se relaciona con la inteligencia emocional.
El aprendizaje emocional está íntimamente relacionado con la salud laboral y la mejora en la productividad. La educación en valores. La educación en valores no solamente es necesaria para la convivencia con otras personas, sino que los valores influyen decisivamente cómo interpretamos los eventos y con qué consecuencias. La educación intelectual. La educación intelectual pretende que los estudiantes mejoren sus habilidades cognitivas, memoria, el razonamiento y la opinión crítica. La educación social, además de ser una profesión cada vez más reconocida, la educación social es un tipo de educación que fomenta el desarrollo de sociabilidad y la circulación social y la promoción cultural y social. La educación especial. La educación especial es aquella destinada a personas con necesidades educativas especiales, por ejemplo, superdotación intelectual o discapacidad psíquicas, físicas o sensoriales. Visión teológica y axiológica de la educación, fines, principios y valores de la educación. ¿Qué son los principios educativos? Son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones educativas y actividades en el ámbito educativo. ¿Qué son los fines educativos? Son las metas, objetivos y propósitos que se tratan de alcanzar para procurar ser mejores personas, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Qué son los valores? Son modelos que guían la conducta humana orientada a la vida y marcan la personalidad de cada persona. Como ejemplo de fines tenemos desarrollo pleno de la personalidad del estudiante, protección y apoyo a estudiantes en caso de violencia. Como principios, atención prioritaria y la corresponsabilidad. Y valores de la educación tenemos lo que es la democracia y el liderazgo. Elementos, sujetos y agentes de la educación. Los elementos de la educación, según Lemus, 1969, se refiere a las partes que intervienen en el hecho educativo, es decir, personas, instituciones, cosas, actividades y contenidos que constituyen sujeto y objeto de educación. Los elementos de educación son sujetos y agentes educativos. En los sujetos o actores educativos tenemos el educando, es la persona que se está formando para lograr el desarrollo de habilidades y competencias. También tenemos el educador, es la persona que interviene directamente en el proceso educativo. Y en los agentes educativos tenemos escuela, familia, comunidad y el Estado. Cada uno de estos agentes educativos tienen sus objetivos dentro del proceso educativo. Escuela tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los estudiantes que acuden a la escuela. En la familia, tiene el compromiso de reforzar estos aprendizajes en el hogar y participar en todos los eventos que la escuela requiere. La comunidad es donde se desarrolla la escuela, también su obligación de apoyo, vigilancia al proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en su comunidad. El Estado se encarga de que ese proceso educativo se dé y para esto el Estado aporta con un presupuesto, aporta con directrices a través del Ministerio de Educación y esto permite que se complete el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus respectivos agentes educativos. En conclusión, la educación es un proceso integral que involucra diversos elementos fundamentales, entre los que destacan los sujetos y agentes que participan activamente en el desarrollo. Los sujetos de la educación son aquellos que reciben el aprendizaje y los agentes son los encargados de facilitar dicho proceso. Reconocer la interacción y el rol de cada uno de estos elementos es clave para diseñar sistemas educativos más inclusivos y adaptados a las necesidades contemporáneas, contribuyendo así al desarrollo integral de las personas y las comunidades. Los enfoques de la educación en la actualidad y concepción de la educación.
Los enfoques educativos son perspectivas pedagógicas que se adaptan a las necesidades de los estudiantes y la sociedad, promoviendo habilidades críticas, el uso de la tecnología, la inclusión y el aprendizaje colaborativo. Se clasifican en 4 tipos principales: el enfoque humanista, enfoque ecológico contextual, enfoque conectivista y enfoque constructivista. Aquí observamos una barra de pastel en la que se implementó sobre el impacto educativo en el desarrollo integral de los estudiantes. En el enfoque humanista tenemos un 9%, ya que fomenta la autoestima y la empatía, esenciales para el desarrollo emocional y social. El enfoque ecológico contextual, un 7%, porque promueve el aprendizaje a partir de experiencias previas, facilitando la conexión con el entorno. Enfoque conectivista, un 6%, integra el contexto social y cultural, preparando a los estudiantes para un mundo interconectado. El enfoque constructivista, un 8%, facilita el aprendizaje activo y colaborativo, desarrollando habilidades críticas y creativas. La concepción de la educación ecuatoriana se centra en varios principios fundamentales que refleja un enfoque integral y humanista, de los cuales son que se centra en el ser humano, porque la educación se orienta hacia el desarrollo, en el cual el proceso educativo debe atender a todas las dimensiones del ser humano, incluyendo aspectos físicos, emocionales, sociales, cognitivos y espirituales del estudiante, garantizando su formación integral y el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a la democracia. Es participativa e inclusiva. Se busca que la educación sea democrática, intercultural y que promueva la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Transformadora. La educación es vista como un instrumento de cambio social, ya que contribuye a la construcción de un país y a la formación de proyectos de vida. Es enfocada en valores, porque enfatiza la importancia de la educación en valores, promoviendo actitudes éticas y morales, tanto a nivel individual como social. Es articulada también a políticas educativas. La educación ecuatoriana se desarrolla en el marco de políticas que orienta a su criterio de integralidad, abordando tanto los objetivos educativos como los valores que deben ser inculcados en los estudiantes. En conjunto, estos principios rigen a la educación en Ecuador, destacando su enfoque integral y su compromiso con la formación de ciudadanos responsables y comprometidos. La conclusión es que la educación en Ecuador promueve el desarrollo integral y la inclusión, respetando la diversidad y los derechos humanos. Se enfoca en formar ciudadanos responsables mediante aprendizaje activo y la colaboración. La última. Tipos de instituciones educativas en Ecuador. Instituciones educativas públicas. Las instituciones educativas públicas en Ecuador son aquellas que son financiadas y administradas por el gobierno. Estas instituciones incluyen colegios fiscales, municipales, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y la educación en estas instituciones es gratuita, lo que significa que los estudiantes no tienen que pagar matrícula ni pensiones. Además, la educación es laica, es decir, no se enseña ninguna religión específica en diversas regiones del país, incluyendo áreas urbanas y rurales, para asegurar que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de recibir una educación. Instituciones educativas fiscomisionales. Las instituciones educativas fiscomisionales son aquellas que son gestionadas por congregaciones religiosas o grupos laicas, pero que reciben financiamiento del Estado.
Este tipo de instituciones combinan elementos de la educación pública y privada, aunque son administradas por entidades privadas. El financiamiento estatal asegura que la educación sea gratuita y accesible para todos los estudiantes. Las escuelas fiscomisionales tienen la responsabilidad de cumplir con ciertos requisitos establecidos por el gobierno, como la gratuidad de la responsabilidad de la educación. Estas instituciones suelen tener una orientación religiosa, pero también deben respetar la diversidad de creencias y promover valores como la tolerancia y el respeto. Instituciones educativas particulares. Las instituciones educativas particulares, también conocidas como colegios privadas, son administradas por personas o entidades privadas. Estas instituciones pueden ser religiosas o laicas y están autorizados a cobrar matrículas y pensiones. Sin embargo, estos cobros están regulados por el Ministerio de Educación para asegurar que no sean excesivos y que la educación sea accesible para una mayor cantidad de estudiantes. Las escuelas particulares suelen ofrecer una amplia variedad de programas educativas y actividades extracurriculares. Pueden tener currículos especializados, programas bilingües y una mayor flexibilidad en la implementación de métodos de enseñanza innovadores. Además, estas instituciones suelen tener instalaciones modernas y recursos adicionales que pueden mejorar la experiencia educativa de los estudiantes. En conclusión, los tipos de educación, los tipos de instituciones en Ecuador cuentan con una variedad de instituciones educativas que se adaptan a diferentes necesidades y contextos. Las instituciones públicas garantizan el acceso universal a la educación. Las fiscomisionales combinan recursos privados y públicos para ofrecer una educación gratuita y de calidad. Y los particulares ofrecen programas especializados y una educación personalizada. Cada tipo de cada tipo de institución tiene su propio conjunto de ventajas y desafíos, pero todas comparten el mismo objetivo común de proporcionar una educación de calidad para todos los estudiantes. Muchas gracias, Magister.